Rafa Riz, ¿qué hay? Buenos días. Hola Manolo y nuestra audiencia, buenos días. A ver cómo empezamos hoy. Vamos a empezar por H2O. Sí, ¿recuerdas cuando íbamos a la escuela la fórmula del agua, que era de las más facilitas? Dos moléculas de oxígeno y una de hidrógeno, dos gases y de pronto ¡ploing!, se juntaban y salía agua. Magia. Pues ahí estamos. Y ahora con problemas, fíjate. Sí, bueno, alguno que otro. Pues, Estos días ha estado de actualidad el tema. sí, El tema por del eso. agua. Por las restricciones en algunas zonas de España, los cortes en las carreteras de los agricultores, que están muy relacionados con el tema del agua, y porque esta semana hemos sabido que un buque cisterna va a llevar agua de la desaladora de Sagunto a Barcelona, Sí, señor. que dando alimento al anticatalanismo. Mos furten el agua. Ahora será eso. Pero como es del mar, puedes decir que también es suya. Lo que pasa es que la pillan un poco más abajo. Sí, también podría haberse hecho desaladoras, que parece ser, según dicen los que entienden del tema, es la única solución medianamente pasable a largo plazo. Sí. Pero claro, eso de llevar un barco cisterna a Barcelona, eso es como derramar un vaso de agua en el Sáhara. Es decir, eso, vamos, es simbólico y poco más. Es decir, porque el problema del agua va mucho más allá de las situaciones puntuales, ¿no? Porque, no es una cuestión solo de más lluvia, que también, evidentemente, sino de otras cuestiones que además ya se han comentado muchísimas veces, ¿no? ¿Cuántos campos de golf hay en Cataluña? ¿Cuántas fugas hay en el sistema de distribución de agua? Ahí. ¿Cuántas piscinas? ¿Cuántos campos de huerta se regan todavía a manta en lugar de por aspersión, que sería lo lógico en una situación como esta, ¿no? En Valencia, por ejemplo, muchos de los cultivos de huerta, recordemos que aquí está el sistema de las 7 acequias mayores del Gran Padre Turia, ¿eh? En la fuente de la Plaza de las Palomas está allí el Padre Turia y las 7 acequias, y eso es para regar a manta. Eso es un desperdicio, un despilfarro de agua increíble. Pero bueno, el caso es que casi un 15% del territorio español está en emergencia máxima por escasez de agua y más de un 25% en alerta. En Córdoba, por ejemplo, la sequía ha dejado a 80.000 vecinos sin agua del grifo en las últimas semanas. Y casi 600 municipios, repito, 600 municipios a lo largo y ancho del país sufren restricciones en el suministro. Y salvo en ocasiones puntuales, no es que sea un tema central en la política del día a día, ¿no? Porque, bueno, los partidos se esmeran, como de costumbre, en elaborar minuciosos planes para poner solución. Pero ¿cuáles de ellos se atreven a ponerse en sintonía con las reformas y los cambios del modelo que plantean los expertos en el tema, ¿no? Porque los colectivos ecologistas insisten en que no tiene sentido enfrentar el problema de la escasez del agua sin poner el foco en la agricultura. Y poner el foco en la agricultura, sobre todo para los partidos de derechas, incluyendo casi yo diría que el PSOE, y sin casi, no suelen poner el foco en la agricultura porque, aunque es evidente que es uno de los sectores donde más agua se despilfarra, pero también dependen de él muchos votos y, por lo tanto, aunque es imposible pasar por alto la permisividad hacia los pozos y hacia, en general, la extensión del regadío y el impacto que eso tiene en los problemas de abastecimiento de agua, pero bueno, ninguno de los gobiernos parece que se lo ha tomado muy en serio. El anterior gobierno de España
también por supuesto presidido por Pedro Sánchez, intentó mover ficha. El Consejo de Ministros aprobó lo que llamaron planes hidrológicos del tercer ciclo, que tendrán, vigencia hasta 2027, según ellos, para ir adaptando el país a los desafíos del cambio climático, con una inversión de más de 22.000 millones de euros. Una de sus intenciones es fijar los caudales ecológicos para todas las masas de agua, es decir, para todas las cuencas de las confederaciones hidrográficas de todos los ríos principales, ¿no? Pero bueno, según ya algunas asociaciones conservacionistas, entre ellas Ecologistas en Acción y World Wide Foundation, pues ha sido decepcionante. A la vista está, no hace falta ser ecologista. De momento ya hemos visto cómo está el territorio peninsular, ¿no? En su programa electoral, el PSOE mencionaba los sistemas de regadío como el causante más directo de los problemas, ¿no? Pero, decían que habían más de 2.000 millones de euros comprometidos para modernizar los regadíos, pero, eso que pretendían ellos, que era conciliar las necesidades del sector agroalimentario con la protección de los recursos naturales, pues se ve que es bastante complicado. Por su parte, el PP, pues evidentemente pone la pelota en el tejado del gobierno, como no podía ser menos, ¿no? Ellos, a pesar de que muchas de las políticas son autonómicas, dependen de las distintas autonomías, y recordemos que la mayor parte de autonomías están en manos del PP, pues ellos dicen que, bueno, que no son ellos los que tienen que decidir cómo se va a abordar el problema, ¿no? Es decir, que es competencia del gobierno y que lo negocia el gobierno con las comunidades autónomas. Comunidades autónomas que son las que tienen las competencias en la mayor parte de los casos y las que tienen las confederaciones hidrográficas en su territorio. O sea que es evidente que ahí tienen mucho que decir las comunidades autónomas, ¿no? Pero bueno, Feijóo se ha limitado a, pues como de costumbre, a las grandes palabras. Por ejemplo, la necesidad de un gran pacto nacional del agua, que no explica muy bien en qué consistiría, pero bueno, lo único que dicen es, como el PSOE, que se trataría de incidir en la modernización de los regadíos como una medida fundamental para solucionar el tema, ¿no? Pero ninguno de los dos, ni el PSOE ni el PP, menciona en sus programas limitar o suprimir esas zonas de regadío en zonas vulnerables o amenazadas por la desertificación, con lo cual hemos hecho un pan como unas hostias, que suelo decir. Es decir, que en toda Galicia y el Cantábrico ahí no hace falta ningún tipo de estudio de viabilidad, porque ahí no tiene excesivos problemas. Pero en todo el Mediterráneo es donde hay que poner acento en el tema del regadío. Recordemos que hay zonas como Almería o Huelva que son la huerta de Europa, porque llevan la fruta y la verdura más temprana por toda la Unión Europea y alrededores, ¿no? Y ahí es donde habría que incidir, pero tanto uno como otro partido mayoritario se juegan mucho si se meten con un sector tan sensible. Parece que Sumar intenta desmarcarse de todo eso y defiende una moratoria del regadío intensivo, es decir, del regadío a manta, y una reducción progresiva de los regadíos abusivos, porque son los de mayor huella ambiental y menor retorno social, sobre todo en las demarcaciones hidrográficas más vulnerables. Aquí tenemos dos cuencas claramente afectadas,
la del Turia y la del Segura. El Júcar no tanto, pero también hay muchos excesos, sobre todo en las dos riberas, en la ribera baixa y en la ribera alta, donde los regadíos son bastante incontrolados, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que Sumar logró incluir esa postura en su acuerdo de coalición con el PSOE, pues bueno, ya sabemos que el acuerdo de coalición obligaba a Sumar, pero parece que no obligaba tanto al Partido Socialista, porque ambos partidos se comprometían por escrito a limitar los regadíos intensivos, pero todavía está por ver el grado de cumplimiento que le da al pacto. De momento, nada. Por lo que se refiere a Vox, lógicamente, pues va exactamente en la dirección opuesta. Si los ecologistas inciden en la importancia de controlar y acotar el sistema de regadíos, Vox se decanta por impulsar y modernizar y ampliar en extensión los regadíos, defendiendo su valor económico y ecológico. Incluso llegan a decir que son sumideros de CO2 frente al resto que, bueno, que hablan de... ellos hablan de los lobbies de la religión climática. Esa expresión me gustó mucho, ¿no? Ellos acusan a los ecologistas de formar parte de los lobbies de la religión climática. En fin, todo eso. Hay otras historias, ya hablando de casos concretos, que los que se han dedicado a estudiar el tema le llaman los otros Doñana. Las historias de expolio de agua y de vertidos, que van de la escasez a la contaminación de los acuíferos. Porque, como decía al principio, los problemas de agua en España van más allá de la amenaza crónica de una sequía. Porque en parte es por la incidencia de la crisis climática, pero también en gran parte por la forma en que las diferentes administraciones han gestionado los recursos hídricos a lo largo de los años. Porque a ojos de los expertos en el tema y de los ecologistas, es mucho más determinante la administración que se haga de los recursos hídricos, incluso más determinante que la propia sequía, que es algo endémico y que ya se sabe que todos los mapas ya sitúan claramente el sureste español como zona en un futuro más o menos inmediato desértica. Ya te lo iba a decir, estaba esperando el momento para poner eso sobre la mesa. El sureste español y el noroeste o noreste también de África, bueno, el Mediterráneo, la ribera mediterránea, tanto por el norte como por el sur, es una de las zonas que va a ser más afectada por el cambio climático, por la sequía, por tanto, y eso va a ser un problema ya no coyuntural, que como algunos piensan que puede ser esto, sino que va a ser para siempre. Y la idea de llevar barcos con agua en esta ocasión, pues a Barcelona, puede ser una solución puntual y, bueno, del momento. Yo me atrevería a calificarla de simbólica, porque con barcos es muy difícil solucionar el tema, solo con barcos, vamos. Bueno, lo que tienen que pensar es que no se puede seguir teniendo las mismas, digamos, perspectivas para el futuro de estas regiones, o pensando que van a ser igual en los años venideros, que el turismo va a acampar a sus anchas, que podrá haber piscinas a rebosar, que campos de golf no falten, que se podrán regar jardines y sobre todo que se va a poder seguir haciendo una agricultura intensiva con regadío sin ningún problema, porque no va a ser así. No va a ser una cosa que va a suceder este año y a lo mejor el que viene.
Es que el cambio climático sitúa, como tú has dicho, al norte de África y al sureste español como una de las zonas más afectadas por la sequía, porque va a cambiar el clima y punto. Y eso no se va, ya pueden poner barcos o aviones o lo que les dé la gana, porque no lo van a arreglar de esa manera. Tendrán que cambiar, yo qué sé, las formas de cultivo y a lo que se dedica la industria, entre comillas, turística en estas zonas, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Claro, pero no solamente, porque lo del sureste español está claro desde hace ya muchos años que se viene diciendo, pero es que Extremadura, Castilla-La Mancha o Andalucía, además de Almería, Murcia y las tres provincias del País Valencià, son algunas de las zonas más amenazadas por eso que se llama el estrés hídrico. Sí. Pero es que son zonas donde, paradójicamente, el regadío no ha dejado de crecer. Aquí los que vivimos en Valencia estamos hartos de ver cómo se transforman hectáreas y más hectáreas de secano en campos de naranjos, de caquis, de kiwis, etcétera, ¿no? Es decir, porque, claro, España es un país con un montón de superficie de cultivos de regadío, siendo uno de los países más secos de Europa. Tiene cerca de 4 millones de hectáreas de regadío, se dice pronto, 4 millones de hectáreas de regadío en un país de la Europa seca, ¿no? Excepto el norte y Galicia, ¿no? Porque el problema es que tanto el Ministerio de Agricultura, los sucesivos ministerios de Agricultura y los gobiernos de las comunidades autónomas han tenido desde siempre una postura claramente desarrollista, ¿no? Es decir, hay que ampliar los cultivos, incluso subvencionarlos bueno, sobre todo hay organizaciones como Greenpeace que, recogiendo la misma idea, poner el foco en la administración autonómica, que es la que tiene la mayor parte de las competencias en materia agrícola. Porque claro, el PP tira balones fuera, pero la mayor parte de competencias están en sus administraciones. Recordemos el País Valencià, Murcia, Andalucía, ¿eh? Están en sus manos y ellos son los que tienen que, pero claro, la culpa es de Pedro Sánchez. Como es el chivo expiatorio ideal, pues se despejan balones fuera, ¿no? No. Porque está muy bien hablar de políticas contra la sequía, pero para gestionar la sequía hace falta tener, en primer lugar, agua almacenada. Y ya sabemos cómo están los pantanos, ¿no? Porque a los partidos políticos les parece impopular y motivo de perder votos el hablar de recortar el regadío. Pero la realidad es que apostar por la industrialización de la agricultura va en contra de los pequeños campesinos, los pocos que quedan, porque ya no quedan mucho, ¿no? Es decir, y bueno, y en Doñana lo hemos visto claramente en los últimos tiempos. Se han cargado un paraje natural para incentivar una agroindustria de frutos rojos, sobre todo de fresa, y está enfocada a producir para exportar. Hay otras zonas como en el río Guadiana, concretamente en las tablas de Daimiel, que cada vez están más secas. La última vez que las visité, hay unas pasarelas de madera muy bien hechas para ver las tablas desde arriba cuando están inundadas. Pero es que yo estuve paseando tranquilamente por el cauce porque estaban totalmente secas. Sí, sí. Sí, las tablas de Daimiel. Sí, sí, allí también a mí me sucedió lo mismo. Había un poco de agua en algunas zonas, pero poquita. El resto está pues dedicado a regar. Los acuíferos se han Claro, utilizado para eso. si tú estás metiendo pozos a todo alrededor de las tablas, que también están pasando, por cierto, y dentro del mismo río Guadiana, no solo en las tablas de miel, sino también ¿cómo se llama esto que hay en los ojos del Guadiana? Sí. Bueno, pues hay varias zonas donde
claro, si tú perforas a todo alrededor una serie de pozos, vas chupando con la pajita de la capa freática y llega un momento en que donde está acumulada el agua se va secando, ¿no? Es decir, que si a eso le unimos la expansión de las macrogranjas y el uso excesivo de productos fitosanitarios con altos contenidos peligrosos como el nitrógeno, por ejemplo, pues es imposible de mantener. Ecologistas de Acción señalaba, por ejemplo, que la cuenca del Turia y del Segura, y bueno, incluso la del Júcar también, la del Xúquer, se sacan 3 cosechas al año. Eso es imposible de mantener sin productos químicos que contaminen y que a la larga deserticen la tierra, ¿no? Es decir, que no es casualidad ni es porque sí. Si tú no quieres impedir eso desde el punto de vista político porque no te interesa electoralmente, pues bueno, incluso el último informe del Ministerio para la Transición Ecológica, que tiene un nombre muy bonito pero muy poco efectivo, revelaba que el glifosato, que es un herbicida que se ha hecho famoso, muy polémico y de uso muy extendido, pues está presente prácticamente en todas las demarcaciones hidrográficas del país, ¿no? E incluso en aguas superficiales supera los valores legales permitidos de glifosatos, ¿no? Entonces, bueno, han hecho estudios y se ha visto que más de 1/3 de los puntos analizados supera los valores de glifosato legalmente permitidos, ¿no? Bueno, para acabar, si te parece, podemos hablar de que, aunque pongamos el foco en España, porque es lo que más directamente nos afecta, pero como es un problema de todo el planeta, si te parece podemos acabar hablando de que el problema de la escasez de agua no afecta solo a la península ibérica. Y si te parece, pongamos un ejemplo revelador. A ver. Como el presidente del Real Madrid ha dejado sin agua a comunidades indígenas de Guatemala. Que, por otra parte, Guatemala, como todo Centroamérica, es un lugar, bueno, es un lugar tropical donde, en principio, no había problemas de desertificación. Pero hay otros problemas, ¿no? Concretamente, ya había acciones ecologistas, sobre todo de Greenpeace, que ya en 2018 cortaban el agua a las oficinas de ACS, la empresa de Florentino Pérez en Madrid, para denunciar un proyecto que ha destruido el río de una comunidad indígena en Guatemala, ¿no? Es un proyecto hidroeléctrico en el que participa la empresa de Florentino Pérez a través de Cobra, una filial, porque entonces ya sabemos que los grandes capitales funcionan a través de filiales, y que restringe el acceso al agua de más de 29.000 indígenas quechí, que son los indígenas de esa zona de Guatemala, ¿no? Ha destruido el curso del río y se ha ejecutado sin consulta ni consentimiento de los pueblos indígenas afectados, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, simplemente han hecho desaparecer 30 kilómetros del río Caabón, que es uno de los más importantes no solo de Guatemala, sino de toda Centroamérica. Entonces, bueno, a pesar de que esos proyectos hidroeléctricos del señor Florentino lesionan los derechos básicos de las comunidades originarias, pues eso, esos cerca de 30.000 pobladores de la etnia quechí, pues tienen la desgracia de vivir cerca del río Caabón y el señor Florentino ha canalizado por la cara 30 kilómetros que han dejado sin agua a todos estos indígenas. Está en el departamento guatemalteco de Alta Verapaz y de momento desde el año 18 han dejado de tener acceso al agua. Se están realizando todo tipo de gestiones jurídicas y de todo tipo, pero bueno, en principio el resultado es que casi 30 kilómetros de este río se encuentran prácticamente secos, especialmente, como sabemos, porque en la zona tropical hay una estación lluviosa y una estación seca. En la estación lluviosa más o menos tira que te va, pero en la estación seca
que es cuando los habitantes más necesidad tienen de él, pues bueno, pues han quedado eso, secos. Entonces, bueno, pues se han realizado distintos actos de protesta frente a la sede de las empresas de Florentino Pérez. Después de Greenpeace, el mismo escenario era elegido por Ecologistas en Acción para realizar un acto de protesta tumbados en el suelo y teñidos de pintura roja, en fin. En España y sobre todo en la sede en Madrid de las empresas responsables, pues bueno, están haciendo acciones de acción directa pacífica y bueno, prácticamente desde principios de este siglo las protestas están sucediendo. Incluso, por supuesto, allí en el departamento de Alta Verapaz, en el río Caabón, bueno, han fundado un movimiento de resistencia pacífica en el que participan más de 100 comunidades indígenas, pero bueno, lo tienen bastante difícil. Porque a todo esto el problema del agua en Guatemala es que desde principios de siglo la pobreza aumentó hasta el 56% y la pobreza extrema lo hizo hasta el 23%, con lo cual entre una y otra llegan casi la mitad de la población sumida en la pobreza. El 70% de los trabajadores se dedica a la economía informal. En fin, la situación social es dramática y en medio de todo ello pues faltaba las empresas que están quedándose con el agua, ¿no? Porque en este contexto el consorcio del presidente Florentino pues está construyendo este complejo que producirá energía pero que en buena parte se dedicará a la exportación, ¿no? Y bueno, y hemos hablado de Guatemala porque, bueno, el caso de Guatemala y también el de Chile, porque en Chile también Florentino Pérez, en el sur de Chile, también tiene concesiones hidrológicas. Pero ese mismo caso de Guatemala o Chile se está repitiendo en muchas regiones del mundo, donde los grandes grupos de empresas transnacionales compran recursos hídricos y se preparan para lo que ya se empieza a conocer como la batalla del agua. Una batalla que más pronto o más tarde nos va a estallar en las narices como no hagamos nada por evitarlo, que no creo. Porque las próximas guerras ya no serán por los combustibles fósiles, sino todo indica que serán por el agua. Sí, señor. Ya se vaticinaba hace años y nos parecía algo muy extraño. Hombre, no será para tanto, pero después va a ser que había razón. Es decir, que las próximas guerras podrían tener su origen en el agua, en la falta de agua, ¿no? Porque se veía o se ve tan abundante en ríos, en el mar, en todos los lugares. Y digo, hombre, agua en la tierra no va a faltar nunca. Pues parece ser que sí, sobre todo en las zonas y para lo que lo necesitan algunas industrias. Claro, pero bueno, yo no lo sé, pero tú que eres sanitario, corrígeme, pero el agua para la vida humana es absolutamente necesaria. Si estás 2 días sin beber, puedes tener gravísimos problemas de salud. Es decir, que no es que sea un capricho beber agua, es que es una necesidad fisiológica, ¿no? Exacto. Es más grave que el hambre. Y todo el mundo sabe cuál es la composición del cuerpo humano y la cantidad de agua que llevamos encima, aunque no se vea tan fácilmente. Pero en fin, sin agua no hay vida. Sí, sí. ¿Cambiamos de tema o seguimos con No, lo mismo? seguimos. Seguimos con un tema muy relacionado. Sí, pues seguimos entonces con el complicado mundo del campo, que obviamente está relacionado con el tema del agua. A ver, ¿cómo me lo cuentas tú? Porque Está muy complicado. sí, Lo hemos visto últimamente, bueno, últimamente y ahora mismo está toda la península con cortes de carreteras, sobre todo en las distintas fronteras, en fin. Hay
por fin, después de Francia y de otros países de Europa, pues ha llegado la movilización a España y ahora mismo algunos agricultores están saliendo a las carreteras. Porque lo primero que habría que señalar es que habría que matizar bastante. Por eso decía yo, hablaba de el complicado mundo del campo. Porque agricultores hay de tres clases. Están los arrendatarios, los pequeños propietarios y los grandes propietarios. Porque el campo, si algo tiene, es que es muy heterogéneo. Y por tanto la situación es, como digo, complicada, incluso confusa. Coexisten desde los minifundios, por ejemplo en Galicia y en algunos otros lugares, hasta las extensiones medias de regiones como Valencia o Murcia, a los latifundios que todavía existen en Andalucía. Pero la situación es complicada porque yo, aunque no sea muy políticamente correcto, pero me planteo algunas dudas. Por ejemplo, en las carreteras se ven estos días tractores de última generación que tienen un precio superior a los 100.000 euros. Y a los 200 y a los 300 O sea, euros. Es decir, que eso no lo tiene un agricultor que antes tenía un arado y 4 vacas. Eso... Sí. Es decir, que ahí eso empieza a oler un poco mal, para mí. Mientras siguen habiendo jornaleros agrícolas que en estos mismos momentos en el País Valenciano están recogiendo naranja por 3 euros la hora. Entonces, todos son campesinos, pero hay unos más campesinos que otros, desde mi punto de vista. Porque en España, bueno, si te parece voy a hacer un poco de historia, porque en España la situación actual del campo no es gratuita. Y como todas, tiene su pequeña intrahistoria, ¿no? La historia, por no irnos más lejos, brevemente, comenzaría en los primeros años 50, donde el Estado franquista firma acuerdos con los Estados Unidos, ponen bases aéreas, se inyecta capital yanqui y empieza el proceso de industrialización y desarrollismo, ¿no? Es la época, recordemos la tan conocida película de Berlanga de Bienvenido Mr. Marshall, que demostraba que la ayuda americana no fue lo que parecía. Bueno, pero tímidamente empieza ese proceso, ¿no? Ese proceso se acelera a finales de los años 50 con la entrada en el gobierno franquista del Opus Dei y sus ministros, ¿no? Los famosos Lópezes. López Bravo, López Rodó y López de Letona, que controlan los ministerios clave y que implementan lo que se llamó entonces los planes de desarrollo. Entonces, hablar de desarrollo era fundamental. Ni siquiera se planteaban tonterías como el de crecimiento ese que están de moda hasta ahora. Entonces había que desarrollarse. Y ese desarrollo, por lo que se refiere a la agricultura y al campo, pues a lo largo de los años 60 produjo el éxodo de, se calcula, alrededor de 6 millones de personas que tienen que dejar su lugar de asentamiento habitual de toda la vida para irse a otros lugares, en parte a algunos países de Europa, pero también a lo que se llamó la migración interior, ¿no? Porque lo que tenían en común estos lugares es que eran los lugares de destino eran lugares urbanos, sobre todo Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia. Y lo que tenían en común estas personas era que salían de un campo que era otro mundo totalmente distinto y mucho más en aquella época donde no había mecanización de ningún tipo, para migrar hacia los suburbios de las ciudades que tenían los primeros polígonos industriales de una incipiente industria, ¿no? Ese es era el comienzo de ese exilio interior, que es lo que ahora conocemos como la España vaciada, pero que no es de ahora. Es decir, que desde entonces, desde los primeros años 60 sobre todo, viene siendo sistemáticamente vaciada, ¿no? O sea, que no es casual ni es que ha venido así por casualidad.
Lo que ahora se está intentando, por lo que se refiere al campo, es un nuevo modelo de agricultura de pequeños propietarios, como una de las pocas formas de resistencia en un ambiente cada vez más hostil, ¿no? Porque es un modelo que ya existe en países como Francia, Grecia, Suiza. Se trataría de pequeñas expropiaciones que pueden elaborar sus propios productos de cercanía en este caso y que estarían autorizadas para vender todo lo que producen. No sé, pues tendrían aquí en Valencia, se ha intentado montar, lo que ocurre es que con los gobiernos actuales autonómico y municipal está complicado, pero había un intento de montar una tradición muy valenciana que era la tira de contar, que eran pequeñas instalaciones a la puerta de los mercados municipales donde los agricultores de la zona ponían 4 cajones y vendían al público directamente sus productos, muchas veces recolectados esa misma mañana, ¿no? Bueno, pues lamentablemente eso está en vía de desaparición, pero sería una posible solución, ¿no? Es decir, que existieran esas pequeñas explotaciones capaces de elaborar y vender sus propios productos con la correspondiente autorización, claro. Porque esa sería una posible solución. Por lo que se refiere a los campesinos pobres, que son los que tuvieron que emigrar en los años 50 y 60 del siglo pasado, ahora prácticamente ya no quedan. Es decir, es imposible sobrevivir en esa España vaciada para esos campesinos pobres. Bueno, y ahora viene la segunda parte de la cuestión, y es qué pasa con esos territorios abandonados por esos campesinos pobres. Pues que vendría la segunda parte de la cuestión, que no tiene mucho que ver con los actuales cortes de carreteras. Y es que los mismos poderes que expulsaron a los campesinos de estos territorios son los que ahora vienen a tentarlos con las renovables. Es decir, aquellos que no solo los echaron de sus casas, sino que los hicieron pensar que se iban porque sí, porque querían, un poco casi como por afán de aventura y para hacer turismo, y porque además esa migración era necesaria, en fin, todo eso. Bueno, pues a veces tenemos tendencia a pensar que estas migraciones y este abandono del campo fue porque la gente se fue engañada, las familias, no. Las familias estaban muriendo literalmente de hambre. Y el hambre no es precisamente un producto natural. Es decir, y ahora esas mismas personas que propiciaron esta hambre y esta necesidad de emigrar son las que se están quedando con los territorios para una supuesta y falsa transición ecológica, que es otro término que está muy de moda, ¿no? De hecho, hay un ministerio que se llama así, queda muy bonito. Porque además todo eso se produce en unos territorios que ni siquiera tienen ya suficiente gente para defenderlos, ¿no? Y otra vez, pues nada, volvemos a tener las zonas rurales soportando campos de energía fotovoltaica y aerogeneradores que por supuesto ellos mismos no necesitan porque están diseñados para surtir de energía a las ciudades, pero que no los tienen que soportar porque en las ciudades y en sus cercanías los terrenos están mucho más caros. Hay una cuestión que es interesante destacar, y es que ya en mayo de 2021, que son de las últimas cifras que conocemos, existían en España 99 grandes instalaciones fotovoltaicas de 10 megavatios de potencia o más. Incluso había 58 que contaban con una potencia de más de 50 megavatios, porque a partir de ese número era obligatorio recibir autorización de la administración pública y todo eso, ¿no? Bueno, pues en los siguientes meses se construyeron 15 nuevas y la tendencia al alza quedó confirmada por los datos que recogía la red eléctrica de España, ¿no? En 2022 supuso un incremento histórico en la generación de energía fotovoltaica con un crecimiento del 30% respecto a 2021. En este año, en el año 23, pues siguió creciendo. Y el pasado 8 de mayo del año pasado, el BOE publicaba la autorización para 24 proyectos fotovoltaicos más
todos ellos superiores a los 50 megavatios. Y por supuesto, con el prefijo mega por delante, todo ello en construcción de otros tantos megaparques. Que bueno, había 60 en todo el territorio nacional, 24 más en el año pasado, y este año todavía no tenemos datos, pero bueno, supongo que habrá continuado la marcha, ¿no? El cálculo aproximado es que generan entre todos 500 megavatios de potencia, pero necesitan 1000 hectáreas. 1000 hectáreas que, bueno, alguien se molestó en calcular cuánto era y dijeron que ocuparían el equivalente a 4 veces la superficie de la ciudad de Barcelona, ¿no? El cálculo total creo que ha llegado a 40.000 hectáreas, es decir, que se dice pronto. Y, por supuesto, como decía, el reparto es muy desigual. Es decir, en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, incluso Sevilla, hay pocas. La mayoría se localizan en Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, es decir, sobre todo en zonas de lo que conocemos como la España vaciada. Por supuesto, Iberdrola encabeza la lista de compañías con mayor presencia en el sector, ya que cuenta con las 2 mayores instalaciones del país, en Cáceres y Badajoz, más de 1000 hectáreas cada una, pero también están por ahí, por supuesto, como no, nuestro amigo Florentino con ACS y otros grupos como Repsol, Endesa, Naturgy. Entonces, bueno, se están dedicando últimamente, si conocemos a alguien procedente de esas zonas, podemos preguntarle y seguro que te cuentan historias de terror, ¿no? Vienen a comprar tu pedazo de tierra, ese que hemos heredado, ese pequeño pedazo que hemos heredado de nuestros abuelos, y te dicen que bueno, que te lo compran, porque tu tierra no vale nada, así que pues te lo compramos por 4 duros. Y claro, cuando te dicen que tu tierra no vale nada, te estás diciendo que tú no vales nada, porque así es como funcionan los comerciales de las grandes energéticas, como cualquier otro comercial. Cuando tú quieres comprar, tienes que hacer ver que el producto que vas a comprar no tiene valor. Entonces, bueno, forma parte de la actitud de desprecio que muestran las compañías eléctricas hacia los modos de vida rurales, ¿no? Entonces, incluso se está creando un elemento disruptivo muy importante, ¿no? Y muy preocupante, porque están removiendo viejas historias en todos estos pueblos donde quieren instalarse, ¿no? Porque hay mucho conflicto social en estas zonas, según parece, ¿no? Porque donde llega un proyecto de este tipo, pues se crean discusiones, en algunos casos bastante graves, entre vecinos, incluso dentro de las mismas familias, de gente que tiene algo que vender y gente que no, gente que defiende que el campo debe permanecer como está y otros que lo único que quieren es vender al precio que sea. Con lo cual, perdón, este tipo de proyectos provocan una grave división social en los pueblos. Y afectando gravemente a la convivencia incluso, ¿no? Y bueno, las situaciones se van enquistando, el ambiente de los pueblos se enrarece, sobre todo los conflictos entre propietarios y agricultores renteros, es decir, que tienen los terrenos de cultivo alquilados y bueno, los están obligando a emigrar también, porque claro, el propietario vende y el que tiene la tierra en alquiler pues se tiene que ir, porque incluso aunque negocien quedarse con algún pequeño trozo, ese pequeño trozo, esas pocas hectáreas no les van a permitir vivir. Y por supuesto sin recibir ni un céntimo de los contratos que suscriben los propietarios de las tierras. Entonces, bueno, si la España vaciada no tenía bastantes problemas, la instalación de aerogeneradores y instalaciones fotovoltaicas lo complica más todavía. Entonces, bueno,
más allá de incluso de lo laboral, se está eliminando un modo de vida que tanto que hablan de fijar la población, pues lo que está haciendo es que ese medio de vida, que era de los pocos que fijaba algo la población en sus lugares, pues bueno, a pesar de que produce alternativas muy valiosas en un momento de crisis ecológica como la que vivimos, entre otras la tan traída y llevada soberanía alimentaria, pero evidentemente todo eso parece que no interesa a las grandes energéticas ni al gobierno de turno. Muy bien, pues ahí queda tu punto de vista de lo que está sucediendo y una, digamos, ramificación de esas movilizaciones y lo que también conlleva el conflicto en el campo, que no solo es lo puntual que ahora estamos viendo y sus reivindicaciones, que pueden ser más o menos justas según cómo se miren, sino las consecuencias, los porqués, etcétera. Terminamos con otro Sí, tema. terminamos. ¿Qué nos quedan? ¿Como 7, 8 minutos? Como mucho. Vale. Pues sale. Vale. Pues lo breve, si breve, 2 veces breve. Pues Voy a... dale a Milei, que Sí, parece ser, el último tema son los primeros pasos de Milei en Argentina. eso es, Bien, que se veía, sí, también se veía venir, ¿eh? sí, era la crónica de un desastre anunciado. Sí, pues Porque en Argentina todo sigue igual, pero además está empezando a surgir la violencia. La violencia, perdón, la libertad, según la entiende el nuevo presidente argentino, es decir, el señor Javier Milei, le encanta el sector privado, pero están viendo que les gusta bastante menos a los ingenuos votantes que se creyeron sus recetas para poner fin a la crisis. Estos votantes están descubriendo, por ejemplo, el significado de su promesa de erradicar la casta, que es algo que nos suena bastante por aquí. Erradicar la casta para Milei no es ni más ni menos que servir a la oligarquía. Así que la batalla entre la calle y el hombre de la motosierra no ha hecho más que empezar, porque la careta no ha tardado en caérsele, ¿no? El mismo 10 de diciembre pasado, el día de su investidura, el nuevo presidente difundió a través de las redes sociales la primera fotografía oficial de su gabinete. El gobierno quedaba reducido de 23 a 9 ministerios, es decir, menos de la mitad, claro. No, 23, no, 20 tenía su predecesor Alberto Fernández, es decir, menos de la mitad. Los ministerios tenían nombres muy curiosos: capital humano, infraestructuras, por supuesto economía, justicia, seguridad, defensa, relaciones exteriores, interior y salud. Y ya. Podemos notar la drástica reducción de ministerios, pero hasta 3 siguen relacionados con la represión. Es decir, de los 9, una tercera parte, es decir, seguridad, defensa e interior, además de justicia, claro. Pues casi la mitad de su gabinete está diseñado y destinado para asuntos de orden público, previendo unos problemas que ya han empezado. Por cierto, hay un dato curioso, y es que entre los nuevos ministros hay 2 rostros que resultan familiares a los argentinos, que son el nuevo ministro de Economía, Luis Caputo, que es exsecretario de Estado y más tarde ministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri, que fue presidente del 15 al 19. Y otra ministra, que es Patricia Bullrich, que si nos suena de las pasadas elecciones, regresa al Ministerio de Seguridad, que era una cartera que ya ocupó bajo el gabinete de Macri. Patricia Bullrich, curiosamente, era la opositora electoral del señor Milei, ¿no? Era un partido de una coalición conservadora que curiosamente llevaba el nombre de Juntos por el Cambio,
pero que, bueno, se ha hecho con un puesto en el gobierno de Milei, aliándose con él. En fin, vemos que caras conocidas, un equipo un tanto convencional para un hombre que durante la campaña presidencial se presentaba como un candidato antisistema, incluso tenía una palabra, no se llamaba libertario, pero algo parecido, libertarial o algo por el estilo, y que prometía una ruptura con la casta política. En realidad, según distintos analistas, la casta no es que haya acabado con ella, sino que está en el poder. Varios miembros del gobierno proceden de la empresa privada y otros trabajaron juntos en la empresa que contrató a Milei en su juventud, que era una empresa que se llamaba Corporación América, que era un conglomerado financiero y mediático de un tal Eduardo Eurnekian, un importante empresario que era el protector de Milei y al que, por cierto, el economista presidente le debe su debut televisivo en 2016, que curiosamente, igual que en el caso de Trump, que también fue otra estrella televisiva, y no me parece casual, le debe su popularidad a su aparición en un programa que se llamaba Animales Sueltos, que nadie vea ninguna relación, por supuesto, con todo el respeto, pero se llamaba Animales Sueltos el programa, y que es el que le dio la popularidad suficiente como para postularse como presidente. Bueno, pues... y en cuanto a la política actual, pues nada nuevo. Es decir, las primeras medidas de Milei no son ni más ni menos que iguales a otros programas de liberación económica en la historia de Argentina, que ya habían puesto en marcha pues, gobiernos neoliberales como los de Carlos Menem del 89 al 99 y el que hemos comentado anteriormente de Macri, ¿no? Entonces, bueno, los dos puntos que podemos resumir son los de siempre: austeridad y liberalización máxima de la economía. Ha devaluado el peso argentino en más de un 50%, ha hecho recortes presupuestarios masivos por orden de unos 20.000 millones de dólares, que suponen hasta el 5% del PIB argentino, pero principalmente lo ha hecho mediante la reducción de subvenciones destinadas a cosas como el transporte público, la electricidad, el gas, el agua. Es decir, que el ajuste recaerá principalmente sobre el gasto público, es decir, sobre el Estado, y no sobre el sector privado. Eso lo dijo él congratulándose de ello en su discurso de investidura, es decir, que no engaña a nadie. Bueno, pues ahora ha firmado un decreto de necesidad y urgencia que llama él, que incluye más de 300 reformas destinadas a la más amplia desregulación, digamos, llamémosla privatización del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional. Esto ya lo han calificado de decretazo y que pone fin a los controles sobre alquileres, seguros de enfermedad, precios de los productos de primera necesidad, incluso los sectores de Internet, porque parece ser que tiene un pacto con la empresa Starlink, que es la empresa del multimillonario Elon Musk. En fin, facilitar las privatizaciones y flexibilizar la legislación laboral. Se amplía el periodo de prueba para los nuevos empleos, se rebajan las indemnizaciones por descuido, en fin. Digamos que lo que no podemos negarle es la velocidad. Es decir, se está quitando la careta a toda marcha. Él, bueno, pues, aunque algunos ya le están diciendo que se va a tener que moderar, pero en principio, a pesar de que en el Parlamento lo tiene bastante complicado, porque no tiene más que una parte pequeña, creo que no llega a 40 escaños de los 257 que tiene el Parlamento argentino. Pero
cuando él no tiene en cuenta para nada el Parlamento. De hecho, hay un acto muy simbólico, y es que el discurso de investidura lo dio de espaldas al Parlamento. Es decir, que es bastante claro, no engaña a nadie. Bueno, pues ha sido felicitado tanto por los medios afines como el Financial Times, como por el FMI, es decir, que está claro por dónde va a ir la cosa. Ya ha privatizado algunas empresas como Aerolíneas Argentinas. YPF se ve que no lo tenía claro y por ahora lo ha descartado, es decir, la petrolera. Y, bueno, como digo, gobierna por decreto. Es decir, leyes aprobadas en el Parlamento las menos posibles. Entonces, bueno, la única organización que está plantándole cara y que dice que no veían algo semejante a la dictadura son los miembros de la CGT, la Confederación General del Trabajo Argentina, que es la principal central de trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, pues están convocando manifestaciones, cosa complicada porque en uno de sus decretos estableció que la reunión de más de 3 personas se consideraba como una manifestación y era por lo tanto ilegal. Es decir, más de 3 personas, es decir, quedas con un grupo de amigos, ojo. En fin, burradas por el estilo, porque además manifestaciones no autorizadas pueden acarrearte penas de varios años de cárcel, o sea que no es broma. Y por lo que se refiere a la oposición, pues está totalmente desestabilizada, se esconde y no hay a la vista ningún tipo de proyecto de unión de las izquierdas. Con lo cual, bueno, pues no hay ninguna estrategia y en principio tiene el trayecto, por lo que se refiere a los trámites parlamentarios, bastante despejado. Todavía hay esperanzas, según dicen los líderes sindicales de la CGT, porque han denunciado este decretazo en la Cámara Nacional del Trabajo, que es una especie de tribunal supremo para los trabajadores procedente de la época peronista. Pero bueno, el resultado parece ser que será que de momento es bastante incierto. Entonces, bueno, la situación es de una gravísima crisis económica y el futuro en Argentina es más que incierto. Bien, pues así vamos a acabar, Rafa. Muy bien. La semana que viene seguiremos porque cualquiera de estos temas que hemos tratado van a seguir siendo siendo más abiertos, sí, y darán más que hablar. Muy bien, pues hasta entonces, que vaya bien y que haya salud. Salud y buen día.